Marina Ruiz era una joven, tenía 23 años, pertenecía a una familia en cierta manera un poco desestructurada. Eran 8 hermanos, su padre les había abandonado, la madre hacía pocos meses que había fallecido por una larga enfermedad y ella pues era una chica joven, trabajaba en un polígono industrial, en una nave, vivía en pareja con Serafín, su novio, vivían también en Cervera. Era una joven alegre, tranquila, simpática y bueno, que estaba preparando, supuestamente preparaba su boda con su novio, tenía toda la vida por delante. Aquel día Marina se expuso a ir a trabajar. Recuerdo que le habían cambiado el turno y era el primer día que iba de madrugada. Como era una hora muy temprana y todas las chicas que trabajaban en ese polígono industrial tenían que atravesar una carretera que era muy solitaria, que no había luz, bueno, pues que tenían miedo, normalmente les acompañaban su padre, su hermano, algún familiar o su novio para protegerlas. Eran como 2 kilómetros más o menos lo que separa la localidad de Cervera del polígono industrial. Piensa que es Lleida, es 15 de febrero, invierno. Lleida se caracteriza por su niebla. Hace mucho frío, no hay luz porque a esa hora no se ve nada, no hay visibilidad ninguna. Y Marina tiene que ir sola por una zona complicada porque tiene que atravesar todo un descampado que pasa justo por al lado de las vías del tren y llegar hasta el polígono industrial apartado de Cervera, donde está la fábrica donde trabaja ella. Las chicas pues van atemorizadas, tienen que ir normalmente, van todas, el padre, acompáñame a las 5, levántame al baño, acompáñame a llevar allá arriba, o al hermano o a lo que sea. Ella hace el recorrido, pero no llega a la fábrica. No llega. Se pierde su pista en ese descampado. ¿Por qué no quiso Marina que la acompañara Serafín esa noche? Bueno, no lo sabemos. Ese camino es demasiado solitario para ir sola. No se entiende muy bien por qué, salvo que atiendas a lo que días después dijeron las personas que rodeaban a la pareja. Al parecer había habido una discusión, una fuerte discusión amorosa entre la pareja durante ese fin de semana. A medida que van interrogando al entorno de Serafín, se van dando cuenta de que esta relación no es tan idílica, de que Marina quería dejar a Serafín, que Serafín era terriblemente celoso, que habían tenido una discusión brutal el día 14 porque él le había pillado unos cuernos. El día anterior habíamos ido a celebrar el Día de los Enamorados con la hermana y el novio, a celebrar un poco el Día de los Enamorados, y por la noche habíamos ido a dormir a casa, como siempre, y nos quedamos ahí a dormir como siempre, y ella se levantó a trabajar como siempre, y yo me levanté a trabajar como siempre, y ya está. La mañana del 15 de febrero, los Mossos d'Esquadra de Cervera reciben una llamada en la que se les dice que ha aparecido un cuerpo en las vías del tren de Cervera. Aparentemente, todo parece indicar que es un suicidio. La joven apareció muerta junto a la vía del tren de Cervera, donde vivía con Serafín. Estaba semidesnuda con brutales signos de violencia. Pasaron 2 trenes, el primero era demasiado de noche y ni siquiera se percató de que había un cuerpo en la vía, y el segundo tren es el maquinista el que lo ve, ve el cuerpo, intenta frenar, no puede, y es el que da el aviso inmediatamente del hecho, ¿no? Visualiza en las vías del tren pues, un bulto que pronto reconoce como un cuerpo. En ese momento pues, el maquinista comienza a frenar la máquina para evitar arrollar el cuerpo, sin embargo no lo consigue, y hasta 3 convoyes del tren pasan por encima del cuerpo.
Los primeros que van son la Unidad de Seguridad Ciudadana, que como está convencida de que va a un suicidio, no preservan la escena del crimen. Es decir, entran y lo pisan todo. Cuando llegan allí, cuando llegan a las vías del tren, se encuentran con que el cuerpo está situado entre las dos vías. Sin embargo, por la posición en la que se encuentra dentro de las vías y no atravesado en las vías, pues este no es arrollado y por lo tanto puede ser sin problema reconocido y analizado. Llaman al equipo de investigación y al equipo de la científica porque ya ven que aquello no es normal. Se desplaza los forenses y se desplaza el juez, y cuando le dan la vuelta al cadáver se dan cuenta de que tiene golpes fortísimos en la cabeza, hechos con un objeto contundente. Está semidesnuda, tiene los pantalones bajados, la ropa parece esparcida alrededor de la escena del crimen, incluso una bamba unos metros más para allá. Hay también un anorak colgado en unas ramas y hay también vísceras colgadas en uno de los arbustos. Se dan cuenta de que la chica ha sido brutalmente agredida y de que la han penetrado con un objeto contundente. Se encontró asimismo cerca el arma del crimen, lo que en ese momento pues, se reconoció como posible arma del crimen, esta barra de hierro en la que se vieron los indicios relacionados con el cadáver, como fueron, por ejemplo, pues, cabellos y también sangre de la víctima, así como otros fluidos, ya que había sido agredida también sexualmente. Empiezan a tomar fotografías y entre las fotos que toman, se toman fotos del cuerpo. Y en concreto, la foto de una marca que hay sobre el pecho de Marina, un moratón. Pronto ya hará 2 semanas que el asesino está fuera y ella está muerta. En el funeral de Marina encontramos que acude mucha gente de la localidad de Cervera. Además, el polígono en el que trabajaban ambos es un polígono del que vive mucha gente en esta población, con lo cual, además, son personas o que bien conocen a alguna de las dos familias o que bien se sienten identificadas y muy impactadas por este suceso. Hay mucha gente que está muy preocupada, compungida, y sobre todo encontramos que hay alguien que llama mucho más la atención por encima de las demás personas que se han visto afectadas por este asesinato, que es el novio de Marina. La autopsia de Marina revela que la causa de la muerte es la asfixia. La persona que la ha matado es posible que sea una persona cercana, que el asesinato sea un asesinato personal. El comportamiento del novio de Marina llama la atención a los investigadores. Serafín se muestra extremadamente compungido, pero comete un error que hace saltar todas las alarmas y que echa por tierra el papel de novio doliente. Yo empiezo a tener contacto con Serafín Cervilla, pues obviamente cuando ocurren los hechos, ¿no? Porque además él siempre se situaba en primer plano, o sea, tenía mucha facilidad para hablar, se prestaba y fue una relación que duró muchos meses. No cabe duda que el asesinato de Marina Ruiz conmocionó a la sociedad entera. Recuerdo el funeral. El funeral acudió casi toda la localidad de Cervera. Había una conmoción tremenda entre los familiares.
muchas de estas personas piensan que podrían haber sido ellas mismas o algún familiar cercano, pues la persona que estuviera siendo en ese momento enterrada, ¿no? En aquellos momentos, la verdad es que mirábamos mucho las imágenes que nos llegaban, lo que grabábamos en el sepelio, en el entierro, las declaraciones que hacía la familia. Siempre nos movíamos un poco por la casuística de lo que nos llegaba, ¿no? Y habíamos comprobado que en general el asesino, en el caso de las muertes de muchas mujeres, siempre estaba en el entierro y era el que más lloraba, el más compungido, el más destrozado. Serafín muestra una actitud extraordinariamente compungida y sobre todo con mucha llamada de atención sobre su persona. Se considera una víctima primordial de lo sucedido y aquí es un poco donde empieza una actitud que va a ser mantenida por Serafín en los siguientes meses. Y todo el mundo me dice aguantar y pa'lante. No es tan fácil, ¿no? Cuando te la arrancan una persona que quieres tan de repente, no se puede tirar pa'lante así como si no pasara nada. Porque ahora, el día de mañana, todo el mundo hará vida normal y a mí me han arrancado a mi Marina. La policía sospechó de él, pero lo llevó lógicamente en secreto y siempre había secreto de sumario, ¿no? Pero siempre sospechó de él. Todo eran indicios, fue cuando él movilizó y hubo una manifestación de homenaje por el asesinato de Marina, iban hacia las vías donde se había encontrado el cadáver y él, que encabezaba esa manifestación, fue a llevar el ramo de flores y se dirigió exactamente al lugar donde habían matado a Marina, un lugar que solamente sabía la policía y el asesino. Dice la policía que tú cambias de dirección y que pasas por el sitio donde ellos creen que pasó el asesino sin darte cuenta. Mentira, prácticamente se puso simbólicamente porque allí estaba la policía y todos vieron cómo estábamos haciendo, que yo no quería hacer ni la manifestación ni nada y se puso simbólicamente porque nadie sabíamos ni dónde había pasado ni nada, solo hacen para hacer más alarma social y para meter más cizaña. Iba en ese camino, ya estando cerca, se dio cuenta del error, retrocedió y cambió el lugar al que fue a depositar las flores. Pero la policía ya tenía un dato más, ¿no?, de quién podía ser el asesino. Solo faltaba demostrarlo. La muerte de Marina fue un mazazo para esa familia porque Marina no solo era la hermana mayor y era el referente para todos esos hermanos, Marina era el sustento económico de la familia. ¿En qué situación se quedan los hermanos de Marina? Estaban totalmente destrozados, apoyando a Serafín. Lo que pasa es que la hermana desde el principio no lo veía demasiado claro, ¿no?, porque era su mejor amiga y era la confidente. Serafín comienza un periplo, comienza una lucha activa muy presente y muy preeminente, primero con los medios, que tiene medios de comunicación en la ciudad, y más adelante da el salto a televisiones, convoca manifestaciones, convoca una serie de encuentros para solicitar justicia, para que la policía encuentre cuanto antes al agresor. En un primer momento, la investigación comienza con el entorno de la familia y también con las personas que trabajan con Marina. Por lo tanto, se realizan múltiples tomas de declaración. Hablamos de más de 100 tomas de declaración entre amigos, compañeros de trabajo. Empiezan a investigar no solo sobre Marina, sino también sobre su relación con su pareja, con Serafín. Esta línea de investigación pronto queda un poco escasa, sin embargo algo sucede que abre una nueva línea de investigación, que es que se encuentra el coche del que proviene el arma homicida. Cuando se ponen en contacto con la persona dueña del coche, empieza una investigación sobre la persona que es dueña del coche y sobre todo sobre la pareja
de la persona que es dueña del coche. Sin embargo, esta línea de investigación pronto acaba en comprobaciones que hacen ver que tiene coartadas más que suficientes, por lo que, si bien tenemos ya el origen del arma del crimen, o no se tiene en ese momento una línea de investigación que nos dé lugar a tener al criminal. Pasan los meses, los Mossos llegan a un punto muerto y hacen un momento de parón total y de decir, bueno, vamos a reunirnos todos, vamos a volver a empezar desde el principio. ¿Qué error podía haber cometido Serafín? Y entonces empiezan a examinar todas las fotos del cadáver, otra vez, y se fijan en la foto, en el moratón que aparece en el pecho de Marina. Y ese moratón es la marca de un mordisco. Es clarísimamente la marca de un mordisco. Si encuentran al autor a la boca de ese mordisco, tienen el DNI del autor. Una prueba dental acorrala al sospechoso. El novio de Marina pasa a convertirse en el sospechoso número 1. Vosotros, después de ver todo el desarrollo, Carlos, ¿en qué momento este hombre dicen, Serafín? Bueno, pues porque al final, en todos los homicidios que se investigan, cuando el primer ámbito de actuación, la primera parte de investigación es las personas más cercanas a la víctima. Entonces, en este caso, entiendo que la policía ha tenido claro en un momento determinado que el novio de ella tenía algo que ver en el resultado de la muerte. Yo creo que fue en un primer momento cuando yendo, bueno, pues en ese homenaje que le hicieron, pues él justo fue a poner el ramo en el justo lugar donde se encontró el cuerpo. Eso es un detalle que pudo extrañar. Muy llamativo. Muy llamativo. ¿Por qué se expone tanto Serafín? ¿Por qué hace esa ruta por los medios de comunicación siendo el culpable? ¿Narcisismo o coartada? Yo creo que para, de alguna manera, autoafirmarse, para transmitir a los demás su pesar, etcétera, etcétera. Pero fíjate que yo creo que él se expone, o por lo menos los profesionales podían ver quizá antes de eso que podía ser uno de los sospechosos. ¿Por qué? El método, el mecanismo del asesinato con tantos golpes, con las mordeduras, con las marcas de estrangulamiento, etcétera, indica ira. También, bueno, eso por supuesto también. A ver, pero indica ira, indica los investigadores cuestiones desde el emocionales. primer momento estaban buscando a alguien cercano, a alguien conocido. Eso desde el primer momento. ¿Por qué? Porque se trata de un crimen con mucha ira que se comete contra alguien muy cercano. Y ya dentro del cerco de personas cercanas, de repente ven que este chico deja el ramo pues en el mismo lugar donde se encuentra la víctima, y además hay un episodio en el que él está con sus hermanos hablando en un momento determinado y parece ser que les dice como que se callen, que pueden estar grabados, o les hace una señal de nos pueden estar escuchando y tal, y eso también llama mucho la atención. Ahora bien, el hecho de que, como nos han contado, el hecho de que durante el entierro y bueno, cada vez que él aparecía llorando, fuese el más doliente, el que más lloraba y tal, eso es un indicio que ahora lo vemos como indicio a posteriori, pero que en esos momentos, si él no hubiese sido el culpable, si no lo hubiese sido, lo lógico es que fuese el más doliente y el que más lloraba, porque era el novio. Con lo que sabemos hoy es que estamos hablando del año 99, 14 de febrero del 99. En el año 2023 lo llamamos asesino machista. Entonces no se hablaba en esos términos. A día de hoy sabemos que son personas pueriles, que se hacen protagonistas de aquello que han causado, que se victimizan, que son pusilánimes, que son muy infantiles. Y entonces en un momento dado ese victimismo sí que llama la atención. Y yo he orquestado todo esto y encima yo soy una víctima del sistema, porque necesito sentirlo, porque es mi única forma de ostentar un rol útil en la vida. Entonces este asesino machista que llevamos hoy, que entonces no existía el término, representa todo esto, ¿no? Toda esta forma de encima reivindicar la agresividad, porque era la única forma que tenía. Déjame una pregunta que se me ha quedado en el aire. Has mencionado una expresión, acto fallido, y no he entendido muy bien. Sí, un acto fallido es algo que uno hace de manera involuntaria, guiado por el inconsciente. Me refería exactamente al tema de del ramo de flores, o a veces cuando uno dice una expresión y se arrepiente inmediatamente, pero realmente has tenido un ataque de sinceridad, por así decirlo, ¿no? Pero eso es un acto fallido. Fijaos que cuando habéis hablado del tema de su exposición en diferentes programas de televisión, haciéndose la víctima de por qué, es que justo un año antes
o ese mismo año ocurrió exactamente lo mismo con una víctima en Valencia, que también la mató, violencia de género, evidentemente no se habla de violencia de género porque no teníamos la ley, y él hizo exactamente lo mismo, ir a todos los platos de televisión a llorar la desaparición, porque en ese caso ocultó el cadáver, de su mujer, cuando luego se pudo descubrir que él había sido el autor de la muerte y de esconder el cadáver. La atención también es la ira tan desmesurada en el crimen que traducida llega en incluso agresividad, a colgar vísceras en los arbustos que estaban en el entorno. Es que aunque parezca contradictorio, son personalidades muy frágiles en el sentido de muy poco enteras, muy poco maduras, y esa demostración de ira y de agresividad no es más que la vehiculización de la falta de estrategias de afrontamiento, la falta de asertividad, la falta de gestión emocional, que es lo que hace que en un momento dado pues me lleve por los impulsos más animales, porque realmente no dispongo de herramientas más maduras, más adultas, como por ejemplo el diálogo, o como por ejemplo el aceptar la frustración, que es algo que este tipo de perfil no acepta nunca. Pues atentos, porque enseguida vamos a hablar con un odontólogo forense que nos va a contar cómo es esa prueba dental que mandó a prisión al novio de Marina. Los investigadores sabían que el novio de Marina era el asesino, pero tenían que demostrarlo. Y centran todos sus esfuerzos en identificar al autor de la mordedura que presenta la víctima en el pecho. Se reúnen con Serafín, le dicen, chico, danos una muestra dental, y los resultados son demoledores. La forma de su boca coincide a la perfección con la huella del mordisco. Ningún momento me he venido abajo ni me vendré, porque como yo no tengo nada que esconder, ni no he hecho nada, no tengo por qué venirme abajo, ni ahora ni nunca. Que si sospeché en algún momento de él, si te digo que no, miento. Siempre te queda y siempre llevas esa sospecha dentro, y por eso sigues de cerca el caso y no la abandonas, porque intuyes que por ahí puede ir la solución al caso. Los Mossos hicieron un trabajo extraordinario. Siguieron día a día en silencio, intentando acumular indicios. Sabían que él era el asesino, pero tenían que demostrar y poner una prueba fehaciente en el tribunal, sobre la mesa del tribunal. Y no dejaron de intentarlo. Por fin, en un momento en el que los investigadores se encuentran en un estado quizá en el que todas las líneas de investigación que tienen abiertas están un poco muertas, uno de los investigadores decide entrar en contacto con un especialista en odontología forense y le pide que si sería capaz de hacer un dibujo de una boca a raíz de una huella dental. Entonces, este profesional consigue hacer un esbozo de cómo podría ser la boca que ha generado esa mordedura, y todos los investigadores ven perfectamente dibujada la boca de Serafín, el novio de Marina. El investigador en jefe del caso queda de forma informal con Serafín y le solicita de forma también informal una autorización para tomar una muestra dental para poder descartarle. Como ocurre en todos estos casos de esos asesinos que tienen un ego tan grande que querían demostrar que pueden y son más listos que la policía, y él quería demostrar, Serafín, que él no tenía nada que ocultar, dijo que sí. Y eso fue el gran error. ¿Y habría alguna posibilidad de que tú, jugando con Marina en la cama, donde fuera, le pudieras haber hecho ese mordisco? Yo no soy partidario de hacer esas tonterías. Yo habré jugado con ella para aquí y para allá, pero si a mí no me gustaba que me mordieran, ¿cómo la voy a morder yo a ella? Esta técnica forense la conocemos todos aquellos que hayamos ido a hacernos un aparato dental. Lo que hacemos es morder una masa en la que se queda impresa nuestra mordedura, y así podemos hacer esa dentadura fuera de la boca con la que podemos hacer impresiones sobre distintos sitios. Y Serafín, que además
confirma que él no practicaba mordeduras durante sus actos sexuales, sino que más bien incluso podría ser ella la que podría haber practicado este tipo de actividades, confirma de forma absolutamente voluntaria esa autorización. La boca de Serafín tenía unas características muy propias, muy únicas, y en ese momento, al hacer la comparación, no hubo duda alguna de que se correspondía la boca de Serafín con la mordedura encontrada en el cuerpo de Marina. Y se procede en octubre a su detención. Serafín ingresa en prisión preventiva para que las diligencias puedan ser realizadas por la Policía Judicial y se pueda realizar la investigación. Habiendo las sospechas que hay con lo que pasó, me parece mal que la haya dejado. Muy mal, muy mal. Tiene que pagar de lo que le hizo a la Marina Ruiz. Serafín sale en libertad provisional porque la prueba que se presenta en contra de Serafín no se considera una prueba oficial, no se considera una prueba que pueda ser llevada a juicio, porque en ese momento se declina su fiabilidad al haber sido conseguida fuera del proceso judicial. De esta forma, dentro de las garantías procesales, solicita que saquen ese modelo de su dentadura y en ese momento ya se puede volver a iniciar el juicio. A mí todo fue una trampa, a mí prácticamente no me informaron. Ellos iban con palos de ciegos, entonces me vinieron a mí y me dijeron, ¿no te importaría hacerte a ti un cotejo con un molde para cotejarlo con otros moldes que tenemos? Yo digo, yo no tengo nada que esconder, que me hagan lo que haga falta y lo pertinente. Los mozos entendieron que hacer encajar la mandíbula del asesino con el mordisco que figuraba en el cuerpo de la víctima iba a ser fundamental, pero era una prueba inexplorada, realmente no había ocurrido, ni se había hecho nunca, ni se había practicado. Y había algo importante. Para que fuera y resultara válida esta prueba, la comunidad científica internacional necesitaba que 50 puntos encajaran perfectamente en lo que era la marca. Y en el caso de Serafín, los mozos encontraron que fueron 68. Fue una prueba definitiva que le llevó a la cárcel. Fue la prueba definitiva, ese mordisco que le propina en el pecho. ¿Por qué da ese mordisco? ¿Por un impulso? ¿Por la rabia? Pues yo lo que creo es que en el momento en el que mata a Marina estaba completamente fuera de sí. No estoy hablando de ningún enfermo mental, ojo. Estoy hablando de que esa ira, quizá esa agresividad, es porque estaba fuera de sí. Porque luego parece que no se acuerda de que le dio el mordisco, porque cuando le preguntan, bueno, pues que si él cometía esa serie de prácticas y tal, lo niega, dice que no. No es una parafilia. Si él hubiese sido consciente en ese momento cuando le están preguntando de que efectivamente durante el transcurso de la muerte de Marina le habría dado un mordisco, no hubiese contestado eso, hubiese contestado sí, yo pues 2 días antes o 3 días antes mantuve relaciones con ella y le di un mordisco porque es práctica habitual, pero dijo que no, y eso fue lo que le llevó a la cárcel, el haber dicho que no a la pregunta. Más que nada, porque la imagen que hemos visto, y lo comentabas tú en el vídeo, se le dio un paleto que se le sale. O sea, se le sale y en el dibujo se ve precisamente, ahora lo vamos a ver con el odontólogo, se ve precisamente uno de los puntos, mira ahí arriba del todo se ve el punto fuera. Si hubiese hecho la boca con un aparato, a lo mejor tampoco era un experto en fenomenología criminal, porque de hecho, vamos a ver, al mayor asesino, el más famoso asesino de todos los tiempos, Ted Bundy, le pillaron en los años 60 precisamente por esto, por haber dejado un mordisco, la marca de su dentadura en el glúteo de una de sus víctimas. Ni experto ni muy inteligente tampoco. Gaona y yo hablábamos en el vídeo precisamente, me preguntabas tú, me parecía interesante, ¿no? Decías, oye, ¿consideras que es parte de la simulación? Es decir, voy a fingir un ataque sexual y por tanto le muerdo porque en esos casos sé que se procede. Y yo creo que eso es... No están listos. Efectivamente, no es tan inteligente. Yo creo que pero se puede es parte saber de la exactamente vejación. cuándo realiza ese mordisco, porque también puede haber dicho, no, eso solo realicé 3 días antes de su muerte. Pero no se ha datado el mordisco, claro, simplemente se ha hecho la comparación con su boca, pero no se ha datado. Pero se puede saber si es perimortem,
mortem, antemortem o postmortem, eso se puede saber. Sí, pero no sé, sí, se puede saber, claro que sí, pero no se hizo ese estudio. Sí, tiene unos puntos hemorrágicos, con lo cual efectivamente la persona seguramente estaría viva y no olvidemos... O perimortem, justamente en esos momentos, pero vamos, en esos momentos, no fue postmortem, casi con toda seguridad. Además, otra cosa, aparte de los golpes en el cráneo, de la mordida, tenía marcas de estrangulamiento y había sido penetrada, violada con una barra de hierro. Es decir, la brutalidad, la violencia con la que agredió a la víctima era inusual. De todas maneras, os voy a decir, lo importante es, y estoy deseando escuchar al experto David, el tema del mordisco, de las marcas que deja y del paleto ese que sale. ¿Qué sirve para Pues, si nos lo cuentas cómo se hace? Mira, nos lo va a contar mejor Juan Franganillo, que es experto en odontología forense. Muy buenas noches. Hola, gracias buenas noches. por venir, ¿Qué tal? Juan. ¿Qué tal? Tenemos aquí unos moldes de dentaduras. ¿Cómo se realizan estos moldes? Bueno, estos ¿Es lo mismo moldes... que le hicieron a Serafín? Eso es. Como todo el mundo que haya ido al dentista, se le hace una impresión, un molde, generalmente de alginato de silicona, que es un material que es flexible, que endurece en la boca, y luego se vacía en escayola. Estos moldes son tridimensionales, fabricados con nuevas tecnologías, y al final esto es una reproducción de la boca. Hablaban antes de que si las lesiones habían sido perimortem, o en la sentencia dicen que fueron 30 minutos antes de la muerte. Entonces, generalmente, ¿se puede datar exactamente cuándo se realizaron, hasta el punto de decir 30 minutos antes de la muerte? En la sentencia de la audiencia provincial sí que dicen 30 minutos antes, porque cuando se producen mucho tiempo antes hay una retracción de los tejidos, las células llegan, reparan los tejidos, entonces sí que dataron en 30 minutos. Entiendo que esto es una reproducción entonces perfecta de la dentadura de una persona. Esto es una dentadura perfecta, o sea, la reproducción perfecta, y además podemos asegurar que no hay dos dentaduras iguales. O sea, esto es como el DNI, como el ADN de una persona. Exactamente, o sea, incluso en los gemelos idénticos se ha demostrado científicamente que aunque les pongas ortodoncia y trates de coger y ponerles los dientes de la forma más igual posible, no se puede, es imposible. En la fotografía que vemos de ese mordisco que le da en el pecho, si coges el molde de la dentadura de Serafín y lo pones encima de ese mordisco, coincide perfectamente. Bueno, perfectamente seguramente no coincida, porque depende de dónde muerdas, hay una grasa subcutánea, los tejidos no responden igual, no es igual en el brazo que en el pecho, pero sí que se puede decir que ese mordisco pertenece a esa persona, porque se coge y se buscan puntos de coincidencia, y efectivamente en este caso el trabajo que se hizo, que fue muy meticuloso y por profesionales contrastados, bueno, pueden asegurar que eso era así. Mira, Juan, te voy a pedir que me acompañes, porque tenemos aquí la fotografía. Esta es la boca de Serafín, que además es una boca muy característica, creo yo, ¿no? Por ese diente tan prominente, ¿no? Eso es, la boca de Serafín. Y esta es, perdóname, esta es la fotografía del mordisco que le da en el pecho. Eso es. La boca de Serafín era muy característica. Se dice en la sentencia que tiene 8 puntos característicos que no habría ninguna persona que la tuviese igual. Hablan de uno entre infinitos, es decir, nadie más en el planeta tiene una boca similar a la de Serafín. Y luego, cuando se hace el análisis de las mordeduras, hay una coincidencia absoluta. Entonces, el informe que realizaron los médicos forenses lo deja bien claro. ¿Te puedo preguntar? Decíamos antes, perdóname, no, ponerme por favor la fotografía de antes. Sí, es que porque yo quería preguntar sobre eso. Es que antes lo hemos comentado. Eso hemos comentado. ¿Ibas por aquí? Sí. Antes comentábamos precisamente si esta marca, que está un poco más salida de todo lo que es el mordisco, corresponde a ese diente. Es bastante probable. Habría que ver también el maxilar inferior, porque puede ser que lo mordiese de forma diferente. Entonces, pero lo más probable es que esa marca coincida con ese diente. Vamos a continuar. Tenemos también fotografías de arcos dentales. ¿Qué información nos dan estos arcos? Lo que estudiamos generalmente son las características tanto generales de los arcos, de la forma de la arcada, como la posición dentaria o la forma de cada uno de los dientes. Entonces, como vemos ahí, esa arcada que está tratada con ortodoncia es un arco más ovalado, tenemos espacios entre los dientes anteriores, tenemos rehabilitaciones, reconstrucciones de los dientes que hacen que cada persona sea única. Este, que es el modelo que hemos presentado antes, le falta un diente y podría, pues si este diente lo sacásemos un poquito más, pues sería una boca similar a la que tenía Serafín en ese momento. Y veríamos claramente en el mordisco que le falta una pieza dental. Efectivamente, justo donde se produce la mordedura, ahí quedaría un hueco donde no hay contacto. ¿Qué fotografías necesitáis para realizar estas pruebas?
Generalmente se hace un protocolo bastante sistematizado, entonces se coge al sospechoso, se le hacen fotografías extraorales, se le hacen fotografías de la cara, se le como hacen, estas que estamos viendo, como las ¿no? que estamos viendo, de frente, de perfil, en sonrisa, 3/4, que es con la cara medio girada. Luego se le hacen fotografías intraorales, se le hacen de los arcos del maxilar superior, inferior, en mordida, laterales. Y a la víctima se le hacen las fotografías cuantas más mejor, de la forma más vertical posible. Planos cenitales totalmente para Eso que sea es. claramente el mordisco, ¿no? Sí, y para que no haya una desviación y no se distorsione. Y luego también, además, hay una cosa que se hace a la víctima, que es que se le toma un molde también a la víctima para comprobar que no sea autoinfligida, para que no sea una herida que se hayan provocado. Bueno, hay lugares, hay partes que es imposible que una persona se pueda morder, o sea, también... Sí, en el ese codo caso, no, el codo no se puede por morder, ejemplo. vamos. Y ya para concluir, ¿cuántos puntos de coincidencia se necesitan para que esa prueba sea concluyente y sea probada en el juicio y sea válida? Se dice que deben de ser unos 50 puntos de coincidencia y en el caso de Serafín tenía 68. Entonces, los forenses que hicieron el trabajo, que en la sentencia dice que fue muy meticuloso y muy bien realizado, llegaron a decir que había una concordancia absoluta y que no había ningún género de dudas de que ese mordisco era de esa boca. Pues muchísimas gracias, Juan, por aclararnos muchísimas dudas que teníamos. Ha sido y muy que es muy gráfico. interesante. Muchas gracias. Gracias. Al final, fijaos que ese mordisco al principio no se tuvo en cuenta. ¿Por qué no se tuvo en cuenta ese mordisco? Bueno, por desconocimiento en esos momentos, porque bueno, pues no sabían que esa marca correspondía a un mordisco quizá, vieron un montón de marcas, el cuerpo estaba muy magullado, estaba lleno de golpes, lleno de lesiones, entonces quizá no vieron que eso correspondía claramente a un mordisco que podría ser identificado. Pero entiendo que eso es más una responsabilidad del forense que de la policía, porque Claro. creo que el forense tenía que haberle dado la importancia necesaria, porque un forense en el 99 ahora y en 1815 sabía que eso era un mordisco, y un mordisco en un cadáver tiene la suficiente importancia como para darle la necesaria... salvajemente agredida, ¿El qué? Salvajemente agredida hace más de 20 años, igual tampoco tenías la certeza de que a través de un molde pudieras recuperar, quiero decir, Sí, ese cuerpo yo ya estaba magullado. Yo ya trabajaba en homicidios en esa época Magullado y te puedo es poco asegurar para que sí decir, que... ¿Qué? Ese cuerpo no estaba magullado, estaba vejado, estaba violado, estaba violentado, o sea, ese Precisamente cuerpo por estaba eso el tremendamente agredido. resultado y las pruebas forenses tienen que ser todavía más minuciosas. Muchas veces la gente se imagina que los forenses simplemente evisceran y se pesan cada órgano, etcétera. Lo primero que se hace es un reconocimiento visual. Externo visual. Antes de tocar absolutamente nada. Esas Y se imágenes que has fotografía. visto Se en la fotografía, tele claro. y tú vas grabando es exactamente así. Eso es. Y se Es un identifica varón, cada uno de es las- una mujer aproximadamente de tantos años, etcétera, y vas reflejando exactamente cada detalle que luego, evidentemente, Hasta Se se lleva las identifica uñas y se pintadas. individualiza cada Sí, una por de las ejemplo. heridas y de los golpes, es decir, Claro, estaba se totalmente... veía, todo, sí, se se refleja en el cuadrante, pero, y ¿no? se todo. documenta fotográficamente Totalmente, cada sí, uno sí, de sí, los... pero se describe además de los anatómicamente donde tiene cada cosa. Pero En el cuadrante superior izquierdo, en tal sitio. Pero esta serie de Etcétera. Fue arrollado, crímenes y no os olvidéis. de sucesos que se resuelven a lo largo del tiempo y tal, y bueno, prácticamente casi todos los que estamos viendo en Código 10 a lo largo de las diferentes semanas nos demuestran una vez más que no existe el crimen perfecto, que por mucho que en un principio bueno, pues esté un poco desubicada o desenfocada la investigación y tal, al final no existe el crimen perfecto, al final siempre caen los responsables. El cuerpo fue vapuleado, tampoco lo olvides, Carlos. Sí, Arrollado, vapuleado sí, varias sí, veces, pero- con varios pero trenes, que es que fue es tremendo. responsabilidad del forense ver todo eso, para eso son forenses. Bueno, continuamos con este atroz crimen porque todavía hay mucho que contar. Durante el juicio, el novio de Marina no muestra ningún signo de arrepentimiento e incluso llega, fíjense, a manifestar su inocencia. Pero no hay dudas de que él es el autor del mordisco, de la violación y del crimen. La Audiencia Provincial de Lleida le impone a Serafín una condena histórica. Les contamos que ayer comenzó en la audiencia de Lleida el juicio contra Serafín Cervilla, de 31 años de edad, único imputado en el llamado crimen de Cervera. Serafín Cervilla se enfrenta a una petición del fiscal de 33 años de cárcel por el crimen pasional, brutal y despiadado de Marina Ruiz, su novia en el momento del asesinato. La defensa alega que
que este molde no es una prueba que se pueda aportar porque se hizo sin asistencia de su letrado y se hace un segundo molde y este lo analiza la forense Ana Hospital y las conclusiones son exactamente las mismas. Son exactamente las mismas. No hay ninguna duda de que el autor de ese mordisco es Serafín Cervilla. Serafín no tiene remordimientos por lo sucedido, no muestra durante el proceso judicial ningún tipo de arrepentimiento por haber cometido este crimen y va más allá porque se considera en todo momento inocente. Me voy a trabajar y me dicen que han asesinado a mi novia y que no me decían nada, que todo iba bien, en la investigación y se me iba el mundo encima porque, claro, yo la quería, ella me quería. Y de la noche a la mañana te dicen eso, es normal que estés asustado. Durante el juicio se demuestra que es Serafín el autor material del asesinato de Marina y es condenado. Si hubiese tenido una pistola en la mano, pues le descargo el cargador, pero enterito. La Audiencia Provincial de Lleida condenó a Serafín Cervilla a 36 años de prisión por violación y por el asesinato de Marina Ruiz, condena que cumplió en la prisión de Ponent, una de las prisiones de máxima seguridad de Cataluña. Podríamos hablar de un posible trastorno celotípico, de un perfil narcisista, de dificultad para el autocontrol, de una baja autoestima. Encontramos también pues, que era una persona que provenía de un entorno desestructurado, con un bajo nivel educativo, etcétera. Pues podemos ahí encontrar el caldo de cultivo perfecto para que este suceso terminara finalmente ocurriendo. 36 años condenados, sin embargo cumple 18, ¿por qué? Sí, pues no lo entiendo. O es que le han otorgado ya el tercer grado, vamos a la mitad de la condena, más o menos, porque el hecho es en el 99, es decir, sí, ya había salido el Código Penal del 95, por lo tanto ya no había redenciones por el trabajo, que se reducía la pena en un tercio, con lo cual o es un tercer grado o no lo puedo entender. Vamos a ir a buscarle, enseguida van a ver ustedes el vídeo porque ya está en libertad, hemos ido a buscarle y van a ver las imágenes, pero se me ha quedado una duda que hemos comentado antes. Gaona, si a este hombre le pillan por el mordisco y le dicen, dame la muestra del mordisco, él dice, no, yo no te doy la muestra del mordisco hasta que no me traigas una orden judicial. Y él sabe que le han pillado por el mordisco y mientras que va en el orden judicial se revienta los dientes a sí mismo. Sí, se altera los dientes, es decir, la versión odontológica de aquellos que se ponen ácido en las huellas digitales, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, evidentemente, hubiese sido cambiado. Ahora, no es menos cierto que todos tendrían otra prueba más de que han intentado interferir en la investigación. Además, había otro factor importante. Hay unas cámaras de vídeo, además de todo lo anterior, en las cuales se aprecia no exactamente quién está con ella, pero por la familiaridad con la que le trata, por la hora nocturna en la que está, todo el mundo que ve esas grabaciones sabe que es alguien muy cercano a ella. El tema de introducirle esa barra de hierro es, otra vez, por esa ira o porque está simulando una violación para intentar tener una coartada e intentar quedar libre. La vida de no, yo lo veo más parafílico. No sé si tanto se excita o es un abuso de poder y una vejación en la cual ejerce una venganza. O sea, hay algo que tiene contra ella y se resarce en ese momento. Esa violencia tiene que ver con que en ese momento... Lo que tiene contra ella es que ella quiere dejar esa relación. Efectivamente, yo me hago dueño de aquella que quiso decidir por mí. Y entonces en este momento es cuando la posesividad, llámalo como quieras, hablan de narcisismo. Parece que siempre que hablamos de narcisista hablamos de alguien poderoso, ¿no? El narcisista en el fondo es tremendamente infantil. Pero creemos es un niño grande a veces que lo es por defecto, no por exceso. Creemos que solo violando a una persona, tal y como nosotros conocemos el acto de la violación, es decir, un acto puramente sexual, donde se introduce el miembro en la vagina, para ser claros, es cómo se excita el asesino. Y no, tenemos muchos ejemplos de asesinos que se excitan sexualmente llevando a cabo otra serie de actos. Dominando. Por ejemplo, Joaquín Fernández se excitaba estrangulando a sus víctimas. Francisco ¿Era un crimen sexual? Lo era, porque él se excitaba así.
Probablemente este señor se excitaba metiendo el palo como lo metió, a modo de violación, y causando ese dolor. Eso es. Sí. Y eso es un crimen sexual. Desde mi punto de vista, sí. Rápidamente, muchos violadores, de hecho, tienen, aunque pueda parecer paradójico, accesos de impotencia justamente por el exceso de excitación. Francisco Arce Montes, por ejemplo, le ocurría y introducía objetos, palos, etc. Atención, porque el asesino de Marina ya está en libertad. Ha salido de la cárcel este año. Y un equipo de Código 10, lógicamente, se ha interesado sobre cómo es su nueva vida. Hola, buenas. Mire, pregunto por Cervilla. No sé si vive en este piso. Hola. ¿Y Serafín sabéis si viene? Ah, vale. Vale, ahora pregunto. Hola, ¿qué tal? ¿Conocéis a Serafín? Serafín, sí. ¿Sí? Sí, claro. Serafín Cervilla. Sí. Conocerlo, sí. Sí, Para y los tener vecinos. tienes que ir ahí dentro. ¿Para dónde? Por donde está, en el centro. ¿Vosotros le conocéis o sabéis? Lo conozco de vista. De vista. ¿Sois vecinos suyos? No, vecino, uy, sí, hace por lo menos 24 años que no estoy aquí. Ah, vale, es que me habían dicho que su hermano vivía en el bloque este de aquí. Te digo una cosa y te lo digo sinceramente. Dime. Es muy mal tema este. Y para Sí. revolver mierda. Yo creo que la persona, yo no, te pongo en su lugar. No, sí, dime. Dejarla tranquila. Yo prácticamente te diría que es de dar un paseo. Claro. Despégate por ahí. Porque pues de su lugar. No lo conozco, pero no creo que te cuente nada. Vale. Como vaya tocando los timbres, o suba y pilla una vez, igual recibe un guantazo. No, como los pilles. Todo lo único que sé de él, que fue que estuvieron jugando a... le echamos la culpa a este y ya está. Ya está en libertad Cervilla. ¿Es peligroso? Una cosa, perdona, este hombre que hablaba, ¿se puede decir quién es? Es el hermano. Por eso decía, le echaron la culpa a este. Perdón. ¿Es peligroso Cervilla ahora que está en libertad? Bueno, una personalidad que tiene esas características es potencialmente peligroso. Es decir, yo lo siento, pues, si nos está viendo, yo no sería su pareja ni me gustaría serlo, evidentemente, si fuese una chica. Es una bomba de relojería. Exacto. O sea, dicho llanamente, es una bomba de relojería. Hasta que se presente una situación similar, por ejemplo, y vuelva verdad a que tocar. no O con hasta que vuelva a desarrollar una fantasía. Tendría que tener un vínculo con también. alguien y sentirse frustrado, profundamente frustrado, pero efectivamente en ese momento podría ser igual de explosivo que fue en su momento. Señores, un programa intenso. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Les esperamos.